Amén. Entonces, sí, amados, debemos tener entendimiento porque sobre la iglesia están los cielos abiertos siempre. Jesús abrió, creó, dígalo como usted quiera, un camino nuevo y vivo. Señor, abre tu cielo sobre mi vida. Error. Sobre tu vida y sobre mi vida hay cielos abiertos. Los que no tienen cielos abiertos, ¿sabe quiénes son? Los que no han conocido el camino. Porque los que conocen el camino, la verdad y la vida, ¿qué tienen? Es por eso que cantamos esta canción para esta nación. Pero ¿sabe lo que significa cielos abiertos? Jesucristo vino, hizo su obra perfecta, cabal, pero ahora te dejó a ti y a mí aquí para que esta tierra sepa que hay cielos abiertos con nuestro vivir, con nuestro predicar. ¿Se da cuenta? Cielos abiertos, porque estamos nosotros. Su cuerpo está aquí para que esta tierra sepa que hay cielos abiertos, que Jesucristo es el Señor, que Él libera de la maldición, que Él putre los yugos y que ninguna condición es imposible de ser cambiada para Él. Daniel quiere decir algo. Mientras estábamos ahí adorando, y es tremendo lo que estaba haciendo la pastora, amén, aleluya. Y me venían dos cosas a la mente que le voy a contar ahora. Pero ¿y por qué se las voy a contar? Porque he atado cabo de todo lo que ha acontecido aquí en esta mañana, aleluya. Y usted me dará la razón o no, pero mira lo que me venía a la mente a mí. Primeramente me vino un pasaje de la Biblia y lo busqué rápido. Y dice así: y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente, y tomando una yunta de bueyes, lo cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Amén. Y a veces es necesario que uno se levante y en lo espiritual le dé unas bofetadas a los que están ahí. Y yo decía, y la pastora decía, yo los veo como con zipper en la boca, como que alguien los tiene aguantado, los tiene callados. Y era necesario que la pastora en ese momento dijera todas estas cosas para que nosotros nos demos cuenta. Amén, aleluya. Y me venía una visión también, como que alguien estaba a un ángel le estaba rompiendo la sala. Y yo decía, pero ¿y eso qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es un ángel. Pero me venía a la mente, Satanás se viste como ángel de luz también. Amén. Entonces es necesario que todas estas cosas acontezcan y que nosotros destapemos lo que está detrás de nosotros, que a veces no nos deja avanzar, que a veces ni siquiera nos deja alzar la mano, que a veces ni siquiera nos deja adorar. Amén. Por eso es necesario que, como esta porción de la palabra, venga un Saúl a decirnos que tenemos que ponernos en la brecha, a decirnos que tenemos que abrir los ojos. Y yo ataba todas estas cosas, iglesia. Escucha lo que el Señor quiere decirte en esta mañana, porque yo no lo iba a decir, pero empecé a atar cabos y no traje mi teléfono y le tuve que decir al hermano José: este es el teléfono de José. José, búsqueme el teléfono porque tengo que decirlo, no me lo puedo callar. A veces es necesario que una persona se levante y nos dé un cocotazo espiritual, si se puede decir de alguna manera, una bofetada, y decir: iglesia, despierta, porque Satanás no está jugando. Y entonces a veces se viste como ángel de luz y se pone detrás de nosotros y nos cierra la boca con zipper. Pero es necesario que nos levantemos, amén, y que despertemos. Aleluya. Eso era todo lo que quería decir. Usted valore y busque lo que el Señor puso en mí. ¿Alguien más quiere aportar algo? Amén. Entonces, qué bueno que Dios, el Señor, sigue siendo el Todopoderoso. Y continuemos en esa sensibilidad al hablar de Dios, porque todo avivamiento comienza con la iglesia oír
entender y asumir el hablar de Dios. Todo avivamiento comienza con la palabra. La palabra es activada en los hijos y comienza a manifestarse. Vamos a buscar Apocalipsis 19, 10. Llevamos varios domingos hablando sobre el proyecto de edificación de Dios. ¿Cuál es? Muy bien. Y ya estamos hablando de los dones, la operatividad, la importancia de que cada hijo de Dios reconozca el don que tiene, porque dije que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Su templo o su casa espiritual somos nosotros. Él habita en personas, Él habita en corazones, Él no habita en ladrillos, Él no habita en templos feos, ni hermosos, grandes ni pequeños. Es donde está su cuerpo, nosotros. Pero cada vez que somos añadidos a su cuerpo, a su templo que es la iglesia, somos puestos como si fuéramos ladrillos o piedras vivas. ¿Dónde? En este edificio o casa espiritual, que está edificada, está erigida, sí, pero está en constante crecimiento y perfeccionamiento. O sea, a la vez que alguien nos predique el evangelio y creemos el evangelio y somos añadidos a la iglesia como piedras vivas, también ¿qué hacemos? Una vez insertados, añadidos, colocados en esta edificación llamada iglesia, no solamente somos piedras vivas, sino que nos convertimos en colaboradores de Dios. Y de la misma manera que una piedra viva colaboró con Dios para hablarte a ti y para hablarme a mí, ahora tú y yo somos piedras vivas, pero también que somos colaboradores. Las manos, los pies, las bocas de Dios, estamos aquí. Pero que cada colaborador debe entender, porque Dios nos va a usar a todos, cuanto menos algún don va a darle a usted. Ahora, en esa colaboración, ¿qué Dios hace? Nos equipa, nos prepara, nos educa. ¿Cómo? Impartiéndonos dones, gracias o habilidades en las cuales nos especializa, para que en esta colaboración, como colaboradores en esta edificación llamada iglesia, tú lo hagas bien. Él te va a capacitar, Él te va a preparar, Él te va a enseñar de manera que no seas un estorbo, sino que a través de ese llamado o don que Él puso en ti, también tú pongas tu grano de arena. Eso lo venimos hablando. Y estamos hablando ya como tal, a esta altura, que esta es la enseñanza número 14, bajo este tema de los dones ministeriales. Ya explicamos el don de apóstol. Estamos hablando ahora de ¿cuál? Del ministerio profético, ¿verdad? Y ya dijimos que el ministerio profético no es algo ni del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento, está en toda la Biblia. Y dijimos que el Antiguo Testamento, ¿cuál era la profecía? El que habría de venir, Jesucristo vendrá. Y esta profecía se veía en personas, en lugares, en eventos, en familias, en la nación de Israel, que eran tipos, símbolos de ¿quién? Del que había de venir. Entonces es un error querer ser como José, querer ser como David, querer ser como Moisés, porque Josué, Moisés, Daniel, David, todo lo que usted busque, representaban ¿a quién? A Jesucristo, que es el perfecto. Si juntamos las virtudes de todos aquellos hombres del Antiguo Testamento, la suma quedaría Jesús, pero ninguno es Jesús. ¿Sí me explico? Y es por eso que pusimos ejemplo cuando José los hermanos lo vendieron por 30 piezas de plata, si fue el segundo del trono, a Jesús también lo vendieron. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará ¿dónde? 3 días y 3 noches, ¿dónde? En la tumba. Así que Jonás, aquel pez que lo tragó,
era un símbolo profético de que Jesucristo estaría en el vientre de la tierra, sepultado por 3 días. Y así explicamos cómo el Antiguo Testamento, vez tras vez, personajes, historias que hablan de Cristo o parte de la obra de Cristo y su iglesia. Y los profetas en el Antiguo Testamento, ¿de qué hablaban? Del que había de venir. Pero la profecía ahora en el nuevo pacto, ¿en qué se centra? En el que vino. Vamos a decirlo más lindo, en el que había de venir y que ya vino. ¿Cuánto alaban a Jesús? Y es por eso que mire lo que dice Apocalipsis. Mire qué hermoso lo dice. Ese fue el pasaje que te pasé. ¿Qué dije? 19:10. Ahora sí. Mire Juan Apocalipsis. Yo me postré a sus pies para adorarle, el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Juan, tú le sirves a Dios, yo le sirvo a Dios, tú y yo somos lo mismo, consiervos, servidores de Dios. No me adores, yo no soy mayor que tú. Y de tus hermanos, consiervo tuyo y consiervo de quién? Que tienen el testimonio, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es? El testimonio de Jesús. ¿Ya lo entiende? ¿Cómo? Qué bueno que tenemos académicos. Lo que inspira, el espíritu, lo que inspira, lo que motiva la profecía, ¿sabe qué es? Dar testimonio. ¿Hablar de quién? De Jesús. Allá, del que había, pero acá, del que ya vino, que había de venir, pero que vino y volverá. ¿Cuánto alaban a Jesús? Esa diferenciación la hicimos. Que la profecía en el antiguo pacto era sobre el futuro, pero el profetizar hoy es sobre el presente y también de lo que va a ser cuando venga. Pero que Él como tal ya vino. Eso es pasado. Ahora, quiero que noten algo. Si usted va a su concordancia y busca la palabra profeta, la escribe allí, ¿sabe quién es el primer profeta que aparece así, llamado profeta en la Biblia? ¿Cuál es? Génesis 27. Génesis 27. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido. ¿Quién era este marido? Ve al 6. Ve al 6. El anterior. El anterior. Mas Abimelech no sabía. Comienza por el 1. Vamos a ubicarnos. De allí partió ¿quién? ¿Cuál es el sujeto de todo esto? De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades, Sur y habitó como forastero en Gerar y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Ahora Abraham, ¿qué dijo de Sara? Es mi hermana. Y es verdad que era su media hermana. Pero él tuvo temor de que como era tan hermosa, que aquel rey mujeriego la viera y dijera, esta va a ser mía. Y matar a Abraham. Abraham dijo, tan hermosa que Sara, este bandido, mujeriego, fornicario, me va a querer matar para quedarse con Sara. Y dijo, es mi hermana. Y es verdad que era su media hermana. Aquel tiempo pasaba así, se casaban entre ellos.
Y Abimelech, rey de Gerar, envió a tomar a Sara. ¿Usted sabe, no? Vamos. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, mira, muerto eres. Ahora el Señor se le aparece en sueño y le dice, te mato, Abimelech, muerto eres. Y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Él mandó a tomar a Sara, la trajo para su palacio, pero aún no se había acostado con ella, ¿entiende? Y dijo, ¿matarás también al inocente? ¿Qué mujer casada yo he tomado? A ver, vamos. No me dijo él, mi hermana es. Ella también me dijo, mi hermano es. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo, Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Vamos. ¿Están hablando de la esposa de quién? Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es la primera vez que aparece la palabra profeta. ¿Es referente a quién? A Abraham. ¿Cuántas profecías dio Abraham? Porque ya dijimos que profeta o Naví es el que habla en nombre de otro, el que es mensajero de otro, así de fácil. Y Abraham era un hombre de Dios, con palabra de Dios, con promesa de Dios, que portaba un pacto de parte de Dios. Y por lo tanto, él era el profeta o vocero de Dios en ese entonces. ¿Lo entiendes o no? ¿Dónde está el libro de las profecías de Abraham? Dios hablaba por él. ¿Qué era? Profeta. ¿Sí le entienden o no? No siempre la profecía era, te va a pasar esto. No, era solamente el hablar de Dios a través de alguien. Alguien constituido en boca de Dios. ¿Así? Exacto, dice la pastora que las personas, algunos, a los que tienen dones proféticos, van a consultarlo como iban antes los espiritistas. Cuidado, el que da que hablar es el espíritu. Hay quien se inventa que hablar. Y hablaban según el espíritu les daba que hablarse. Amén. Entonces, miren el primer profeta, nombrado profeta de la Biblia, ¿quién es? Pero Abraham no fue el único profeta. No fue el primero. Antes de Abraham hubieron otros profetas. Nombrado, llamado profeta, así directo. ¿Quién fue? Abraham. Pero sin embargo, en Génesis 4:26 se nos habla de que Set, el tercer hijo de Adán y Eva, Caín mata a Abel, luego le nace Set, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque este hombre que nació era temeroso de Dios, oía a Dios y hablaba de Dios, e incitaba a los demás ¿a qué? A seguir a ese Dios. No dice que era profeta, pero profeta era. ¿Ve que la Biblia todo no está literal? ¿Ve por qué Jesús dijo, erráis? Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que ellas dan testimonio de mí. No es leer, es escudriñar. Pero si vamos a a Judas 1:4, Judas 1:4 nos habla de otro personaje de Génesis, llamado como Enoc. Y dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Judas, perdón. 1:14. Ay, este espejuelito hay que medirlo ya a la vista.
De estos también profetizó ¿quién? Séptimo desde Adán. ¿Quién fue primero, Enoc o Abraham? Enoc. ¿Y Enoc qué hizo? Profetizó. Era profeta. Cada uno de los hombres que caminaron con Dios en una generación y que hablaban el nombre de Dios, eran vistos como ¿qué? Como profetas. En ese sentido, la iglesia ¿qué es? Profeta. En ese sentido. Pero note, ahí vemos a Enoc profetizando. Pero no solamente eso. En 2 de Pedro 2:5 nos habla de otro profeta antes que Abraham, aunque no se le llamó profeta. 2 Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a quién, pregonero de justicia. José, ¿qué era? No es que era un pregonero de justicia, un anunciador del evangelio de aquel tiempo. ¿Cuál era el evangelio? Pronto el mundo será destruido con agua. Estoy haciendo un arca. Todo el que entre en el arca será salvo. Ese era el mensaje del momento. Un diluvio como juicio y un arca para salvación. Y el arca era un tipo de ¿quién? De Jesucristo. Hoy Él es el arca y está abierta, pero un día la puerta se cerrará y no habrá oportunidad. ¿Ven que el antiguo pacto proféticamente de quién habla? Del que había de. Entonces mire cómo dice ahí que este hombre era pregonero de justicia. Pero hay un pasaje más. Un pasaje que me viene a la mente ahora. Y está en el mismo Pedro. Pero este pasaje dice: el Espíritu de Cristo que hablaba en ellos. Quiero que lo vea. Primera de Pedro 1:11. Comencemos en el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron. Los profetas que profetizaron ¿de qué? ¿Te voy a hacer rico porque Dios quiere hacerte rico? ¿O Abraham como padre de la fe fue rico, representando las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Ven el simbolismo o no lo ven? ¿Ven el simbolismo o no lo ven? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en el testimonio de Jesús, que es el Espíritu o lo que dijiste ahorita, la inspiración de la profecía. Porque todos los profetas del antiguo pacto, ¿qué los motivaba? ¿Qué los inspiraba? Cristo, el que había de venir, el Espíritu de Cristo hablando en ellos. Bueno, esto hay que entenderlo. Con prontitud, diligencia, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba ¿dónde? En ellos, el cual anunciaba de antemano que, o sea, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿de quién hablaba? Del Cristo que estaba en ellos, porque el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿qué anunciaba? Lo que Cristo haría cuando se manifestara, cuando viniera en carne. ¿Usted puede entender eso o no? Por eso que hablaban, y repito, no crea que cuando levantaba un profeta para hablarle a alguien, le estaba hablando a su carne. Era porque encarnaba un propósito. ¿Cuál?
Jesucristo. Ahora, también en los Hechos dice que David era profeta. Sé que David era profeta. ¿Y usted cuándo lo iba a profetizar? Pero era profeta. Estaba lleno de Dios. Y es por eso que esos salmos que él componía eran tan proféticos. Como el Salmo 2. Mire rapidito. Es que no quiero dejar lagunas, porque es un tema bastante espinoso. Como el Salmo 2. ¿Cómo dice el Salmo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyunturas, sus ligaduras, echemos nosotros sus cuerdas y echemos de nosotros sus cuerdas. Sí. Verso 7. Yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mira a David diciendo que Dios un día tendría un hijo que engendraría. Es por eso que era profeta, porque en sus salmos era inspirado proféticamente. Y varios de los salmos hablan de parte de la vida de Cristo. Hay un decreto, hay un pensamiento, hay un propósito. Dios engendraría hoy, un día como hoy en el tiempo, ¿a quién? A un hijo. ¿Cuándo pasó eso? En Belén de Judea. ¿Y quién lo habló claro? David. Así que ahí, ¿qué hizo? Profetizó. ¿Se da cuenta? Pero hay un pasaje literalmente que dice: ningún hueso suyo será quebrantado. Literalmente lo dice. Que le traspasarían el costado, David lo dijo en un salmo, y que sus huesos, ninguno sería quebrantado. Literalmente, como David lo cantó, proféticamente hablando. Ya entramos en lo de hoy. No se preocupe que no se va a ir más tarde. Entonces, amados, dijimos que el profeta del nuevo pacto, según Efesios 4:11, ¿para qué es? ¿Para qué dijimos que era? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Los 5 ministerios son para, constituyó a uno apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Dale. ¿Para qué estos 5? Incluyendo apóstoles, el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los apóstoles, ¿cuál es su labor? Perdón, los profetas, ¿cuál es su labor? Perfeccionar, entrenar, capacitar. ¿A quiénes? Para la obra del ministerio. ¿Ven lo que hace un profeta? ¿Para qué? Pase el otro. Habrán profeta hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero ya explicamos el domingo pasado que el profeta, su ministerio es para que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Note que en ninguna parte dice que el profeta va a estar dando profecías por aquí, profecías por allá. Está hablando de una edificación corporativa. ¿A dónde? A su cuerpo. ¿Se acuerda que lo explicamos? Y cómo en 1 Corintios 12, al final casi, habla que aún nos puso apóstoles, profetas y maestros, porque apóstoles, profetas y maestros son los ministerios de fundamento, que tienen que ver con la enseñanza. Y explicamos que todos los profetas profetizan, pero no todo el que profetiza es profeta, porque como tal, el ministerio profético no se centra en dar profecías, sino en clarificar ¿qué? La palabra profética.
que es quién, el que había de venir y que vino. Eso le explicamos. Y ya veremos, y dijimos también que el ministerio del profeta no es para andar profetizándole a individuos. El profeta es un ministerio ¿de qué? De cuerpo. Que le habla ¿a quién? A la iglesia. Los profetas, semejantes a los apóstoles, son maestros maduros, conocedores del nuevo pacto, y que con la revelación profética profundizan la verdad presente. Es por eso que estos 5 ministerios se les encarga ¿qué? Lo mismo. Perfeccionar, edificar, hasta que lleguemos a la fe, cada uno con su don. Y dijimos, en ese tenor, de que es un error a todo el que profetiza llamarle profeta, porque ya veremos luego que en Corintios 12 habla del don de profecía, que es otra cosa, muy diferente que el ministerio de profeta. Y llegaremos allí. Entonces, algunos dicen que el último profeta, ¿sabe quién fue? Juan el Bautista. Muy bien. Algunos dicen que el último profeta fue Juan el Bautista, porque hay un pasaje que dice que la ley y los profetas fueron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Pero vamos a ver que no es así. Vamos a ver qué significa que la ley y los profetas eran hasta Juan. Vamos a ver qué significa eso. Porque vamos a leer ahora, a continuación, en el nuevo pacto, después que Jesucristo nace, vive, muere, resucita, es glorificado, a hombres de Dios llamados profetas. Muchos después de Juan el Bautista. Entonces, esto o es una contradicción o no quiere decir lo que a veces entendemos. Y me voy por la segunda. Vamos a ver cómo dice. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan es ese? Juan el Bautista. Pero ahí no dice que Juan es el último profeta. Está diciendo que la ley y los profetas, como sistema de gobierno de Dios, o representativo de Dios, o como mover de Dios, que estaba hasta que llegara ¿quién? El que había de venir, terminaron ¿hasta dónde? De manera que el último profeta reconocido del Antiguo Testamento, ¿quién es? Juan el Bautista. Pero no es el último profeta de la Biblia, porque note que no dice los profetas, la ley y los profetas, como el antiguo orden o el antiguo pacto, medio por el cual el ser humano tenía comunión con Dios. Pero no quiere decir que Juan el Bautista era el último profeta, porque la ley y los profetas, ¿de quién hablaban? ¿De quién hablaban? Del Señor que había de venir. Y ahora Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el único profeta que vio al que cientos de profetas profetizaron. Y es por eso que más adelante dice que no hay un profeta mayor que Juan, de los nacidos de mujer. Ahora te doy un chance. Los nacidos de mujer. Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres, Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres,
no hay profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Vamos. Porque muy bien, todas las profecías se vinieron acumulando. Pero dice que los profetas no vieron lo que profetizaban cumplirse. Pero ¿quién lo vio? El gran privilegio, ¿quién lo tuvo? Juan el Bautista. Es por eso que de los nacidos de mujer, él fue el mayor de los profetas. Sí, por eso este pasaje tiene un paralelismo con la transfiguración en el monte, ¿no? De que estaba Jesús, estaba Elías y estaba Elías y Moisés en representación a la ley y los profetas. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Con este pasaje que dice la ley y los profetas fueron hasta Juan. O sea, hay un paralelismo entre esos dos profetas como que cesaron hasta ese momento. Ahora a él hoy, este es mi hijo amado. Correcto. Cesó su ministerio. Ahora mire lo que dice Juan 1:29. No, comencemos. Comencemos Juan 1:19. Quiero que escuche. Este es el testimonio de Juan. Esto es lo que testificó o dijo Juan. ¿Qué Juan? El Bautista. Hay varios Juan en el Nuevo Testamento. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú eres el Cristo? Ellos estaban asustados porque Juan aparece en el río Jordán. Israel, por el anuncio de los profetas, sabían que un día ¿quién vendría? El Cristo. Ahora ven a Juan revolucionando toda Judea, todo Jerusalén, el pueblo creyendo, yendo a bautizarse, y los judíos que dijeron: ¿será el Cristo? ¿Será el Salvador profetizado? ¿Será o no será? Hasta que le enviaron a preguntar. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? Si tú no eres el Cristo, ¿quién eres? Porque para tener este pueblo revolucionado como lo tienes, tú eres alguien grande. Si tú no eres el Cristo, ¿quién tú eres, Juan? Amados, miren, aprendamos de la humildad de Juan. Él dijo, 22, 21 y 22. Pues, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. ¿Tú eres el Cristo? No. ¿Quién eres, Elías? Porque usted sabe que Elías fue apartado por un carro de fuego de Eliseo y un torbellino le llevó y no se registró su muerte. Y los judíos, hay una tradición que dice que Elías va a venir. Y en una fiesta que ellos hacen, esperan que Elías venga. Y se levanta uno a mirar si Elías viene y preguntan, ¿ya Elías vino? No vino. Bueno, será para el año que viene. Todos los años hacen un ritual esperando que Elías venga. Hoy lo hacen. Y le dijeron, ¿eres tú Elías? No, no soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. Juan el Bautista, ¿quién tú eres? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. El Antiguo Testamento, los profetas, ¿de quién hablaban? Del que había de venir, como dijo Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Esta gente estaban calenticos. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua,
Mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, pero que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Yo no soy quien ustedes piensan, pero quien ustedes piensan ya está entre ustedes, pero no lo conocen. ¿Estamos aquí o no estamos? Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, pero ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es por eso que Juan es el de los nacidos de mujer. Nadie es mayor que él. Porque todo el cúmulo profético del antiguo pacto, el que lo acarició, el que lo contempló, el que pudo decir, es este, fue Juan. Es por eso que la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan, porque el último que habló del que había de venir y vino fue Juan y lo tuvo de frente. Es por eso que de los nacidos de mujer él es el mayor de los profetas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Porque Juan tenía que ser vindicado como profeta, para cuando él dijera: este es el Mesías profetizado, le creyeran. Y de hecho, cuando Juan dijo esto, los fariseos quisieron matarlo, porque Juan tenía reputación ¿de qué? De profeta. Y estaba diciendo el profeta que Jesús era el Cristo. El Cristo que los fariseos, que los saduceos, que los herodianos, la religión de aquel tiempo no quería. Por eso le mandaron a preguntar: ¿quién eres tú? ¿El Cristo? Ya Jesús. Él respondió con otra pregunta. Dice: mira, si respondemos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Así le mandaron a preguntar. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, el bautismo de Juan, ¿era de los hombres o era del cielo? Si decimos que eran de los hombres, el pueblo nos apedrea, porque todo el pueblo tiene a Juan como ¿qué? Como profeta. Pero si Juan es profeta, entonces lo que Juan diga de Jesús, es verdad. Y si es verdad, ¿quién es él? El Cristo, el Mesías. Y si decimos que el bautismo viene de los hombres, no, nosotros no sabemos si el bautismo de Juan de quién era. Ellos sí sabían. Porque Juan, repito, fue el último de los profetas de la ley, a la manera de hablar del que había de venir. Eso debemos entenderlo. Pero Juan no es el último. Y es por eso que leímos el pasaje de los nacidos de mujer. ¿Dónde estaba? ¿Lo guardaste, Jadiel? De los nacidos de mujer. ¿Cuál es? Está en Lucas, no en Lucas. De los nacidos de mujer. Porque dice algo importante. Lucas 7:28. Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Por qué? Repito, vamos, ¿por qué? Ya lo dijo ahora mismo. Porque él pudo contemplar al profetizado durante miles de años. Ninguno, ni Isaías, ni Elías. Todo el mundo: yo quiero ser como Elías, el profeta de fuego. Yo quisiera ser como Isaías, que vio. Yo quisiera ser como Eliseo, que hizo flotar el hacha. Ninguno de ellos fue el mayor profeta. ¿Cuál fue? Uno que vino vestido con piel de camello, aislado, bautizando. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Juan el Bautista no le dijo a nadie:
tú vives en tal lado y te llamas fulano de tal. Juan el Bautista solamente anunció y dijo, Él es. Y es el mayor de los profetas. ¿Usted puede entender esto? Hoy en día la gente quiere ver movimiento, quieren ver milagros, señales, sí, y los hay, de parte de Dios también. Pero el mayor de los profetas no hizo ningún milagro. Y cuando se atrevió a profetizarle a otro que no era Jesús, lo metieron preso. Cuando le dijo, no te corresponde la mujer, esa mujer tiene marido, ahí lo metieron preso, hasta que un día bailó Herodías y le trajeron la cabeza en una bandeja a aquella joven decapitado. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Es por eso que la mayor manifestación de poder es su palabra, que es viva y eficaz, pero además es eterna. ¿Usted no se da cuenta que los milagros no son eternos? A Lázaro lo resucitaron, ya es día, ¿sí o no? ¿Y Lázaro dónde vive? ¿Dónde vive Lázaro? ¿Se volvió a morir? Todo lo que Jesús sanó, todos los que liberó a Jesús, ¿dónde están? Muertos, porque son señales. Pero lo que es eterna es su palabra, que vive y permanece para siempre. Y en cumplimiento a esta palabra es que hay señales, es que hay prodigios, es que hay milagros, es que Dios hace lo que va a hacer para validar que su palabra. Pero nosotros le damos más valor a los milagros que a la palabra. Cuando los milagros siguen la palabra no sigue los milagros. ¿Sí entiende esto? Ahora, déjeme desarrollar la idea. Y de paso, hoy, ¿cuál era? Muy bien, entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Vamos, explíquenme. Juan el Bautista, el mayor de los profetas, pero el más pequeño en el reino. El más pequeño en el reino, mayor es que él. ¿Cómo se explica esto? Vamos. ¿Vamos? Jesucristo, ¿qué dijo? El reino de los cielos. Jesucristo, ¿qué trajo? Pero Juan el Bautista, ¿cuándo el reino se establece? Cuando Jesucristo muere y resucita, es glorificado y envía su espíritu. Juan el Bautista murió antes de esto o después. Juan el Bautista murió en la ley y bajo la ley. Él se quedó de aquel lado, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como todos los profetas. Pero él no experimentó el poder de la sangre de Cristo, porque cuando él murió, aún Cristo no había muerto ni resucitado. Entonces, de lo del Antiguo Testamento, ¿cuál es el mayor? Juan el Bautista. Pero a la vez que Cristo hace la obra en este reino, el que nace de nuevo en este reino, el que es parte de los beneficios de la muerte, resurrección, glorificación, la sangre de Cristo, es mayor que Elías, que Juan, que Abraham, que Moisés y que todos aquellos. Porque ellos no son parte del cuerpo de Cristo. Ellos no son la iglesia de Cristo. Ellos no son la esposa de Cristo. Pero nosotros sí. El más pequeño en la iglesia es mayor que el más grande en el Antiguo Testamento. Porque ellos hablaban del que había, pero ahora ya Cristo vino. Ellos que eran siervos, pero cuando Cristo vino, ¿sabe qué nos hizo? Hijos de Dios. A los siervos, ¿qué se le hace? Siervo puede ser esclavo o trabajador pago. Sea esclavo o trabajador pago, ¿un siervo qué es? Un siervo, un servidor. Pero el hijo ¿qué es? El hijo ¿qué es? Es sangre.
de su sangre, carne de su carne y heredero. El mejor pagado en una empresa, el mejor pagado, no es nada en comparación del hijo del dueño. Porque el hijo del dueño, aunque es un mongo así, ¿qué es? Heredero. Y si es heredero, ¿qué es? Dueño de todo. Todos ellos eran siervos de Dios. Pero ahora en Cristo, ¿qué somos? Dígalo, hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios, herederos con Cristo. Y ahora, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Se acuerda que Jesús lo dijo? Todo lo que tiene el Padre es mío. Diga usted ahora, todo lo que tiene el Padre es mío. Jesús dijo, sea Pablo, sea Pedro, sea Apolos, lo presente, lo futuro, lo porvenir, todo es de ustedes. Es por eso que reitero, de lo nacido de mujer, no hay mayor que profeta que Juan el Bautista. Pero en el reino, ¿quién lo estableció? Cristo, después que resucita, repito, y asciende. Pero en el reino, el más pequeño es mayor que el mayor allá en el Antiguo Testamento. Es por eso que acá vivimos hablando esto. Iglesias todavía en el siglo XXI cantando en el monte Sinaí y quieren ser como Moisés, quieren ser como Elías, quieren ser como Enoc y ellos querían ser como nosotros. ¿Sí me explico? Por eso que aquí no cantamos ya, allá en el monte Oret, la salsa ardía, allá en el monte Oret, Moisés quería saber, porque quita aquí, eso es muy lindo. Esa era la verdad en aquel pacto. Pero ahora es Jesucristo. ¿Y nos gloriamos en qué? En la obra de Jesucristo. Es por eso que le repito, el más pequeñito que nace de nuevo, porque se une a Cristo, es mayor que el mayor de los profetas, porque es hijo. Y si hijo, heredero. Si usted no entiende esto, va a estar siempre renegando, consciente o inconscientemente, a su posición como hijo. Y repito, yo no quiero ser como Enoc, ni como Elías, ni como Moisés. Ellos fueron buenos siervos, pero siervos al fin, ¿que eran? Siervos, servidores. Pero nosotros, ¿sabe qué somos? Hijos de Dios, herederos de Dios. Somos más grandes, porque además, al ser uno con Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos uno con Cristo. ¿Y quién mayor que el Hijo? Esto tú tienes que entenderlo. Cuando tú entiendas esto, ya no te vas a deprimir cuando te veas flaquita, gordita, barrigoncito, bajito. Ya no te vas a deprimir cuando vengan situaciones adversas que no tengas hoy que comer quizás o mañana. No te va a preocupar, porque tú sabes quién es tu Padre. Y que aunque hoy escasees, mañana te va a proveer y no va a faltar. Porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Porque no somos siervos de Dios, porque somos hijos de Dios. Somos hijos que le servimos además. O sea, a ver, sí somos siervos en el sentido de que le servimos. Pero nuestro estatus no es de siervos. ¿Cuál es? Hijos que servimos. Entonces, el mayor de los profetas en el Antiguo Testamento, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Juan el Bautista. Pero del lado acá, ya será para la próxima, vamos a ver que en el Nuevo Testamento se mencionan y se nombran profetas, pero ya no de la ley, sino ahora profetas de la gracia, que ya no van a hablar del que viene, sino esclarecer y clarificar que el que vino es el que había de venir y que todos miren a Él. Y lo van a hacer con pericia, con sabiduría, y lo van a hacer con entendimiento, porque de esta manera van a estar edificando
el cuerpo de Cristo y posicionando cada santo en su posición para que cada santo cumpla con su ministerio. Tú tienes un ministerio. La iglesia tiene un ministerio. Ay, yo pensaba que solamente apóstoles, profetas, evangelistas. No. Jadiel, rápido. Efesios 4:11. 4:12. Ya termino con esto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del... Tú estás siendo enseñado, capacitado para que hagas una obra. ¿Y esa obra cómo se llama? Tu ministerio. O sea, hay 5 dones ministeriales. Eso es otra cosa. Pero realmente todos los hijos de Dios tenemos un ministerio o un servicio que realizar. Y allá vamos. No tienes que ser apóstol, no tienes que ser profeta, no tienes que ser evangelista, no tienes que ser pastor, no tienes que ser maestro para ministrar a Cristo. Y es por eso que estamos hablando de los dones. Este es el más complicado, ya los otros corriendo. Ya los otros corriendo. El complicado es este. Pero si me regalas 5 minutos más, porque la verdad que lo que quedan son 2 pasajes. Vamos a ver rápido. Estaba que era más tarde. Profetas en el Nuevo Testamento. Hechos 11, 27 al 28. Vamos. Hechos 11, versos del 27 al 28. Hechos, ¿es después de la muerte de Juan el Bautista o antes? Entonces, después de Juan el Bautista, vamos a ver si hay profetas. En aquellos días, Juan es el último profeta del antiguo orden, la ley y los profetas. Pero en este orden que es en Cristo, vinieron algunos profetas, descendieron a Jerusalén, ¿no? De Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado como, no hay casualidad, un profeta reconocido llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre para una de las familias de la iglesia en Antioquía. Una gran hambre, ¿dónde? En toda la tierra habitada. Los profetas no andan hablando boberías. Le hablan al cuerpo de Cristo. Le hablan a la iglesia. Una gran hambre en toda la tierra. No solamente grabaron al profeta Agabo dando la profecía. ¿Sabe cuándo escribieron esto de Agabo? Después de que lo que él dijo se cumplió. Porque yo iba por las redes, profeta profetizando, y los ponen ahí, y la gente llorando, y la vela de moco, y la baba. Ok, ponme el cumplimiento de la profecía. Porque Carlos, yo puedo profetizar, Carlos, mañana vas a aparecer con pelo, y con un Mercedes-Benz, ok, yo puedo profetizar a Carlos. Y aquí me graban ahora, ese profeta. No, mañana, hay que esperar mañana, a ver si le sale el pelo, y si viene en un Mercedes-Benz. Ven, aquí se valida que haga buena profeta después que se cumplió la profecía, pero mientras era uno más. No le esté creyendo a la gente porque digan que son profetas. Ok, escucha la profecía, reténgala. Vamos a ver si se cumple. Vamos a ver si se cumple. La cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Cuánto alaban a Jesús? Habían varios profetas, pero vino Ágabo. Y como que la iglesia estaba en la tierra habitada, era importante que la iglesia fuera entendida de que venía hambre. ¿Para qué? Para que se preparara. Amado, ¿ustedes lo ven o no lo ven? Hechos 21, 10 y 11. Hechos 21, 10 y 11.
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado. Otra vez aparece el profeta Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de quién, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Ocurrió o no ocurrió? Pero ahora vemos a un profeta movido, enviado por el Espíritu Santo, pero ¿hablarle a quién? ¿Y Pablo quién era? Un apóstol de Jesucristo que tenía una asignación de edificación en gran parte del cuerpo de Cristo. De manera que así como en Abraham había multitud, en Pablo había también una gran multitud de discípulos. Unos que creerían por él y otros que serían edificados por él al recibir el fundamento del nuevo pacto. Y ahora era importante avisarle a este hombre, que este hombre, repito, hablarle a él era hablarle también a quién, al cuerpo de Cristo, por la influencia que Pablo tenía. Es lo que quiero que entienda. Los profetas le hablan al cuerpo, no a individuos. Y cuando le habla a un individuo, es porque ese individuo tiene que ver en gran medida con la iglesia o el cuerpo de Cristo. Muy bien. Es el profeta. Como yo he visto profetas, bueno, que se llaman profetas. ¿Quién es Ramón? Se para Ramón. Veo septiembre 13. Es el día que yo nací. Veo a Filomena. ¿Quién es Filomena? Fulana. Mi esposa. Pasa para adelante los dos, Ramón y Filomena. Así dice el Señor. Tu negocio va a prosperar mucho. Óyeme, pero. Eso no es un profeta. El profeta no anda hablando de negocio, de que te pinte el pelo, de que te quite el pelo, de que no, el profeta da dirección al cuerpo de Cristo en cosas medulares, cardinales, que van a repercutir, no en una familia. Si Ramón y Filomena, el Padre le asignó el que sean empresarios de reino, porque de esas empresas el reino se va a beneficiar muchísimo, porque van a ser grandes aportadores de recursos para predicar, para evangelizar, para que la palabra vaya. Espérate, yo no dudo que le hable, porque no le está hablando un hombre, está dando dirección de un propósito en un hombre que tiene que ver con ¿qué? Con el cuerpo. Muy bien. Muy bien. No se me asusten. Ya dije que en Corintios 12 sí habla de otro tipo de profecía, que es el don de profecía, que sí es para los individuos. Estoy hablando del ministerio de profeta. Amén. Yo no estoy diciendo que no puede venir alguien a profetizarte y decirte, mira, esto, lo otro, el trabajo que te van a ofrecer. No, sí puede haber. Pero eso no se llama profeta. Es don de profecía, que es diferente. Distinto y diferente. El profeta que le habla al cuerpo. Todo lo que habla tiene que ver con quién, con su iglesia, no con una persona. Porque los 5 ministerios son para edificar el cuerpo. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, el otro, que habían en Antioquía profetas, ¿sí? Pónmelo uno otra vez, por favor, pónmelo los dos. Mire, en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? ¿Había apóstoles? No. En cada iglesia tiene que haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso es incierto. Eso es incierto.
en cada iglesia tiene que haber pastores, pero no necesariamente tiene que haber apóstoles, profetas. No, porque Pablo era un apóstol que cubría varias iglesias, un solo apóstol para varias iglesias. Pero hoy en día, todas las iglesias que van creciendo un poquito y apostólicas, el pastor al rato es apóstol, a los 3 días es apóstol. ¿Dónde sacaron eso? Apóstol no es apóstol por la cantidad de gente que tenga, es por el conocimiento, ya lo vimos aquí, del misterio de Cristo que tiene. Eso está vuelto una lujuria. Había una iglesia que estaba en Antioquía, ¿que había? Ahí lo relata. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que he llamado. Y ahí mismo, Bernabé y Saulo fueron llamados y apartados como ¿qué? Como apóstoles. Ahí levantó profetas, no un don de profecía, profetas, ministerio, para señalar a estos 2 apóstoles. Así que, ya terminando con esto, quiero que entienda que Juan el Bautista es el último profeta de la ley y los profetas, no el último profeta de la Biblia. Ahora en el pacto de gracia continúan habiendo profetas. Hechos 15, 30, 32, rápido. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, ya los espejuelos esto tenemos que cambiarlo, y reuniendo a la congregación entregaban las cartas. Fueron enviados algunos a Antioquía con cartas de los apóstoles. Escuche, y reuniendo, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran ¿qué? Mira, después de Juan el Bautista, eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de, porque los profetas saben que tienen abundancia de palabras, son conocedores de la palabra y pueden consolar y edificar con abundancia de palabras, semejante al apóstol, a los apóstoles. ¿Ven? Abundancia de palabras, no de profecías, de palabras, palabras de verdad, con revelación profética. ¿Sí entiende esto? Lo que nos vendieron no era. 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en iglesia, primeramente apóstoles. ¿Dónde los puso? En la iglesia. En el antiguo pacto, no, en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Cuándo nació la iglesia? Después que Él resucita y es glorificado, ¿no? Ahí, aún nos puso en iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, apóstoles, profetas y maestros, luego los que hacen milagros. ¿No te das cuenta que separa a apóstoles, profetas y maestros de los que hacen milagros? ¿Y por qué ahora para alguien ser apóstol, profeta o maestro tiene que hacer milagros? Si aquí lo separa. Si tú no haces milagro, tú no eres apóstol. Si no haces milagro, perdón, mira, no me quites, Jadiel, me lo quitaste. No me quites el anterior. Uno puso en iglesia, mire cómo lo separa. Primeramente, apóstoles, luego profetas, tercero maestros, enseñanza, luego, mira cómo lo separa. Luego, los que hacen milagros, después los que sanan. Entonces, si pone luego, está diciendo que el primer grupo, o los primeros relacionados, son apartes o diferentes a los que vienen. No, si tú no profetizas, tú no eres apóstol. Si tú no sabes, no, ahí está. Es por eso que hay mucha gente que porque tienen un don de sanidad, se autonombran apóstoles y profetas, y no son apóstoles y profetas, son
¿Qué hacen ellos? Milagros. Entienda lo que dice ahí. Y esta Biblia es la misma que tienen ellos. Muy bien. Ya terminamos con este. Hechos 21, del 9 al 11. Vamos a ver, para que ustedes se den cuenta, la diferencia entre profetizar y ser profeta. Todos los profetas profetizan, pero no todo el que profetiza. Vamos allá. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Dice ahí que eran profetas. Ellas profetizaban. Seguimos. El otro. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta. Ahora vemos unas doncellas que profetizaban y no eran profetas. Pero ahora viene un profeta que profetizaba, llamado... ¿Es que yo profetizo? Sí, pero tú no eres profeta. Ponme los dos juntos. Este tenía 4 hijas doncellas que... Y permaneciendo nosotros allá algunos días, descendió un profeta, porque este profetizar no es como este profetizar. Este es para consolar, edificar, pero este es para dar dirección profética ¿a quién? Al cuerpo. Y estas que profetizaban no tenían el nivel profético para hablar lo que habla este, el profeta. Amados, ¿me estoy explicando o les estoy enredando? El hermano es profeta. El hermano es profeta. No. Ella profetiza. Ella está. Ahora vino el profeta. El otro, ¿cómo dice? Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándolo, pies y manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Note, amado. Ahora el profeta vino, Felipe, quien tenía 4 hijas doncellas, con el don de profecía, pero que no eran profetas, también a quien tenía allí, a Pablo. Pero el Espíritu no tomó a aquellas profetisas para hablarle a Pablo, porque el orden es ese. Tiene que ser ¿quién? Un profeta. Y movió a Gabo. Chicos, pero ¿para qué movió a Gabo? Se habían 4 jovencitas allí, doncellas, que profetizaban. Porque así como en tu casa hay un orden, en la casa de Dios hay un orden. Y cada cual tiene su lugar. Y a veces se abusa de los dones, de los talentos. Y al apóstol, para dar una dirección profética, Dios iba a usar a un profeta. O a una profeta. No a alguien con el don de profecía. Tranquilo, que ya veremos el domingo que viene. ¿Hasta cuál era? Hasta el 20, perdón. Hasta el 11. Muy bien. Familia, ministerio de profeta. Que el Señor levante profetas y que quite a los que no son. Porque hay muchos que profetizan, usurpando gracias proféticas y hablando de su corazón al cuerpo. Y trayendo confusión, frustración, perturbación a los santos. ¿Los santos quiénes somos? Porque no es Dios hablando por ellos. Es su carne, es su buen deseo, es la buena motivación. Pero cuando es el Espíritu, Él dio la profecía, lo cual se cumplió en los días de Claudio. Y cuando Pablo agarró para allá, para Jerusalén, que si lo agarraron, que si lo amarraron, que si lo apolimaron todo, se cumplió la profecía. Ay, yo no sé, un hermano me profetizó, pero como Dios lo usa, ay, pero en mí no se cumplió. No era. Amados, que la gracia, que la paz, que el amor, que el poder de Dios, que esa gracia profética, que el profeta de profetas, Jesucristo, derramó sobre su cuerpo, se haga patente en ti y en mí. Que podamos ser esa iglesia profética, que reconoce que hay profetas
que hay dones de profecía y que hay una habilidad profética general, como explicaremos luego, asequible a cada miembro del cuerpo, pero que jamás tú y yo seamos usurpadores de títulos o posiciones que el Padre no nos ha dado. Que podamos ser entendidos, que podamos ser exactos y específicos en cumplir con la asignación profética que tenemos como iglesia, pero sin desviarnos. Que la gracia, que la paz, que el amor de Dios sea contigo. Hoy, primer día de semana, que comiences esta semana con entendimiento, con luz, con claridad, para que en tu vida, para que en tu familia, para que en tu escuela, para que en tu trabajo, todos vean y sepan que Jesucristo es el Señor, porque tú alumbres como nunca antes. A ti te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. La paz con ustedes. Saluda a tu hermano, dile: hermano, te veo bonito, te veo hermoso. Óyeme, pero ¿dónde tú vives? ¿Cuándo vas a la casa por un café? Por favor, no se vayan. Ahí tenemos el refresco.